A partir de este domingo vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan, que conocemos como las cartas universales, y vamos a hacer este paréntesis para los siguientes domingos, este mes, estar enseñando sobre la misericordia de Dios. Esta nueva serie se llama así, Misericordias Nuevas. Y hoy en la homilía de esta mañana estaremos explicando brevemente qué es la misericordia de Dios. Y así es el título de esta homilía, la misericordia de Dios. Y vamos a utilizar tres textos, un texto en Hebreos capítulo 4 verso 16, el otro de Isaías capítulo 30 verso 18 y el tercero y último en Segunda de Crónicas capítulo 30 verso 9, la última sección de ese verso. Vamos a leerlos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hebreos 4:19. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Isaías 30:18. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Segunda de Crónicas 39, sección B. Literalmente vivimos por la misericordia de Dios. No es retórica, es realidad. Estamos en pie debido a que la misericordia de Dios ha sobreabundado en nuestras vidas. Y como la palabra enseña, nunca han decaído sus misericordias en favor de nosotros. Mencionamos esto algunos domingos atrás en otra serie de sermones. La misericordia divina es el atributo de Dios, debido al cual podemos con confianza acercarnos a Él. Es decir, si no tuviéramos la misericordia de Dios, sería imposible que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios para solicitar su favor, para que nos escuchara o para que nos diera vida sobre esta tierra. ¿Por qué? Pues todo lo que Él es perfectamente santo. El pecado no puede, ni quien lo practica puede estar delante de Dios y habitar en su presencia. Sin duda lo olvidamos. Puedo decir que lo hacemos porque con facilidad nos deslizamos al pecado con muy poca conciencia de lo que estamos haciendo, desde cosas tan simples, desde la perspectiva humana como puede ser la mentira, hasta comportamientos mucho más perversos como pudiera ser el adulterio o la fornicación. Con facilidad nos deslizamos a esto, sin tener conciencia de que estamos delante de un Dios que es santo, que nos ha llamado a su familia. Entonces es importante desde ahí comprender la urgencia de la misericordia en favor de nosotros. Éxodo 34:6 dice: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Proverbios 6:16 al 19, en la versión Reina Valera 60 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Estos dos textos nos muestran primero el carácter santo y misericordioso de Dios, y en segundo lugar también nos muestra el desprecio de Dios hacia el pecado, y hay que ser muy claros, hacia aquellos que hacen del pecado su forma de vida. Dios es santo, y el pecado y quien practica el pecado no puede habitar delante de él. Es por ello que nos urge y nos hace falta
su misericordia. Es entonces la misericordia el derramamiento del amor de Dios en favor nuestro, cuyo clímax se encuentra en la cruz de Jesús, quien es la encarnación de esa misma misericordia divina. En el accionar de Jesús, en la realización de su ministerio sobre esta tierra, en su vida misma, podemos ver hecha carne la misericordia de Dios. Hoy hablaremos de esa misericordia, hablaremos de su importancia, hablaremos de la necesidad que tenemos de ella y de sus aplicaciones, las cuales todas son eternas. Así que dispongámonos, pongamos atención y abramos nuestro corazón para comprender por medio del Espíritu Santo la palabra que nos es revelada en la Escritura. Punto número 1. Camino abierto. Vamos a volver a leer Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Para los hijos de Dios solo hay misericordia. Solo para los hijos de Dios. Para quienes no lo son y desprecian la obra de Cristo, solo hay juicio. Y sí, bendiciones, pero bendiciones generales. La lluvia que cae, el viento que sopla, el sol que nos abriga con su calor. Sin embargo, las bendiciones especiales y la misericordia, como otras cosas más que vienen del corazón de Dios, solo son para sus hijos. Es por ello que venir por medio de Jesús a la familia de Dios es indispensable para la vida. Observemos en el Salmo 1 cómo lo presenta el rey David. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El verso 4 cambia de giro, cambia de familia. Aquí ya no habla de los hijos, sino habla de quienes no son hijos. Y lo refiere así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para quien, por medio de Jesús, ha venido al arrepentimiento y ha sido incluido en la familia de Dios, hay buenas noticias, hay misericordia. Para quien desprecia el favor de Dios, para quien desprecia la obra de Cristo, hay malas noticias, hay juicio. David dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, y agrega una sentencia durísima: mas la senda de los malos perecerá. Nada bueno hay, ni un ápice de misericordia, ni una acción misericordiosa habrá para quienes no son hijos de Dios. Quisiéramos que fuera diferente, pero la Escritura es clara, es precisa, y es por ello que la misericordia de Dios, a través de Jesús, esta que Él derrama en la cruz en favor de los hijos de los hombres, es importante para la vida en esta tierra y para la eternidad. Es evidente la diferencia entre los dos grupos, hijos y no hijos. Desde ahí, y solo desde esa verdad divina, podemos concluir que la vida en la misericordia de Dios es importantísima. Pablo, el apóstol, así lo comprendía y por ello animaba a los que son hijos a acercarse al Padre, que como Rey, sentado en el trono de gracia, siempre tiene oportunidad y amor para los suyos. La misericordia de Dios manifestada en Jesús, entonces,
nos abre camino a la presencia de Dios en todo tiempo. ¿Pero por qué? ¿O para qué? Para que la misericordia abunde en nuestra vida. El creyente, desde la visión teológica de Pablo, debe buscar sobreabundar en la misericordia divina, pues ello le permite ser objeto de su favor. Esta misericordia no es un logro personal, no es algo susceptible de ser alcanzado, más bien es un regalo de parte de Dios mismo. El Salmo 40:11 dice: No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. David decía cualquier cosa menos la ausencia de la misericordia de Dios. Los hijos de Dios debemos siempre clamar cada mañana por su misericordia, pues sin ella nos es imposible peregrinar por esta tierra. Pedir por comida, por bebida o por vestido pierde todo sentido si no rogamos al Padre primero por su misericordia. Además, necesitamos esa misericordia para hallar gracia para los tiempos difíciles. Es entonces, desde la realidad de la misericordia divina, que sobreabunda en nuestra vida, que podemos recibir los regalos necesarios para hacer frente a los tiempos borrascosos. Sin la misericordia, no hay gracia a nuestro favor. David, en el texto que leímos del Salmo 40, ruega al Padre no le niegue su misericordia, pues entiende que sin ella no puede vivir con dignidad. David no quería experimentar una vida sin la misericordia de Dios, quien siendo hijo de Dios menosprecia la misericordia de éste, es porque no ha entendido la verdad de la palabra revelada en la Escritura, o peor aún, realmente no es hijo. La piensa que lo es, quizá le han hecho creer que lo es, pero no lo es. Por ello, y hago aquí un paréntesis, estamos estudiando la primera carta de Juan, a la cual regresaremos, Dios mediante, en febrero. Punto número 2 de la homilía de hoy. Un Dios de justicia y de piedad. Isaías 30:18. Es por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichoso todos los que en Él esperan. Porque el Señor, dice Isaías, es un Dios de justicia. Cada día del año necesitamos la misericordia de Dios. Aquí Isaías la refiere como piedad. ¿Pero por qué la necesitamos? ¿Por qué debe de ser tan urgente para nosotros? Porque nuestro Dios es implacablemente justo. A diferencia de lo que entendemos por justicia hoy, en la palabra de Dios, el concepto devuelve la idea de que dar justicia es actuar en consecuencia a la conducta presentada. Dios es justo al condenar al pecador al lago de fuego, pues éste ha violado la ley de su creador, que por creador es su dueño. Justicia no es favor, sino juicio. Entonces, debido a que Dios es justo, nos es urgente a los seres humanos su misericordia. Y aquí es algo en lo cual debemos de meditar y debemos de rogar al Padre, no solo nos haga entender el concepto de manera correcta, como la Escritura lo enseña, sino vivir en ese concepto. Nosotros creemos que alguien es justo en favor de nosotros porque nos concede su beneplácito, porque omite nuestro error, porque a pesar de que nos hemos equivocado, decide no actuar en consecuencia de nuestro comportamiento. Eso, hermanos, no es justicia, eso es misericordia, de lo cual estamos hablando hoy. Justicia es la declaración de juicio en base al comportamiento que hemos presentado. Es decir, dado que Dios es implacablemente justo, entonces, por ello la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero dado que también es misericordioso,
entonces decide actuar en función de este atributo personal de Él y decide perdonar. Podría declarar juicio de muerte en contra nuestra, pero decide perdonar. Cuando oramos y decimos, Señor, por favor, sé justo con nosotros, estamos pidiendo en realidad algo que no deseamos. Deseamos que sea misericordioso, porque si fuese justo, entonces terminaríamos en el lago de fuego, porque somos pecadores. Pero dado que es misericordioso, envió a Jesús, su único Hijo, para que pagara el precio por nuestra redención, para que Él fuera la propiciación por nuestra redención, y Él llevara el castigo de nosotros en su propio cuerpo, y Él fuera justicia de Dios para nosotros. Esta es la idea que Isaías presenta en el capítulo 30. Dios bien sabe que, si nos ve desde su justicia, ninguno de nosotros seríamos aprobados. Entonces, ha decidido hacer una excepción, y a pesar de merecer el juicio condenador, nos muestra su misericordia. Por medio de Jesús, Él nos perdona. Y eso es una razón seria, una razón fundamental por la cual debemos de adorar a Dios. No debemos de adorar a Dios solamente porque nos sentimos bien o porque las cosas van bien. Debemos de adorarle porque mereciendo justicia recibimos misericordia. Isaías 53:6 en la versión Reina Valera 60 nos refiere: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es nuestra justicia. Él pagó por nuestra redención. Mereciendo juicio condenador, nos dio perdón. Este es el Dios misericordioso, al cual hemos venido por su favor, porque Él nos ha llamado al arrepentimiento. Desde la creación y hasta el regreso de Jesús asegurado en Apocalipsis, encontramos que la misericordia de Dios es una constante en favor de aquellos que apartó para su salvación. Sin su misericordia, ya habríamos sido consumidos por la santidad de los juicios de Dios. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nos creemos buenos y ese es un gran problema, es un problema muy serio, porque la Escritura dice que no hay bueno ni aun uno. La persona más piadosa sobre la faz de la tierra, en realidad delante de los ojos de Dios, es tan perverso como el más grande de los homicidas seriales. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente santo. No hay mancha, no hay error, no hay opacidad en Él. Es perfectamente santo. Y nosotros, aunque nos creamos buenos, delante de esa perfecta santidad, lo único que se percibe es pecado. Y se nos olvida. Y pensamos que somos buenos. Y pensamos que Dios tiene la obligación de vernos como nosotros nos vemos. Y olvidamos que es por su misericordia y la obra de Jesús que Él puede ver bondad en nuestra vida. Visto desde aquí, solo hay dos realidades para los hijos de los hombres sobre esta tierra. Para quienes son hijos, por medio de la justicia hecha en Jesús en la cruz, misericordia. Para los que no son hijos y menosprecian la justicia hecha por Jesús, fuego. Hoy día el mensaje del Evangelio se ha humanizado demasiado. Y cuando hablo de humanizado, me refiero básicamente a la idea de que se ha impregnado de un humanismo que nada tiene que ver con el Evangelio. Y estamos enseñando la idea a los hombres de que ellos están siendo llamados por Dios a mejorar sus vidas.
están siendo llamados por Dios a crecer, a madurar, a ser mejores personas. Este no es el Evangelio. Después de 35 años de ser pastor, yo no veo esto en las Escrituras. Lo que yo veo es un llamado urgente al hombre al arrepentimiento. Porque si el hombre no se arrepiente, los juicios de Dios vendrán sobre él. Debemos de omitir predicar este evangelio humanista, pero también debemos de omitir escuchar este evangelio humanista que tanto es aplaudido en las redes sociales, pero que es completamente desaprobado por Dios y su palabra. Nadie puede estar de pie delante de Dios si no es revestido por medio de Jesús con misericordia, pues los juicios de este Dios justo acabarían con su vida. Y no refiero a esta, que por su naturaleza está asegurada que acabará. Me refiero al alma, que es la existencia humana verdadera. Este cuerpo, aunque dádiva de Dios, es temporal. Sin embargo, el alma es eterna. Entonces, bendito sea Dios, porque sus misericordias para sus hijos nunca decaen. Y por ello, Jesús es el pago por nuestra justicia. Necesito misericordia porque hay pecado en mi vida. Necesito misericordia porque resbalo al pecado en mi vida. Necesito misericordia porque Dios es perfectamente santo y yo solamente puedo aspirar a ser bueno. Humanamente solamente puedo alcanzar este grado humano de bondad, que es insuficiente. No importa cuánto mejore en la vida, no importa cuánto madure en la vida, no importa cuánto comprenda del conocimiento y de la virtud de la vida humana, delante de la santidad de Dios, soy nada. Y por ello necesito ser cubierto de misericordia. Punto número 3. Volvámonos a Dios. El Señor su Dios es compasivo, dice la palabra, y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Segunda de Crónicas 39b. Bendito sea nuestro Dios y Padre, por ser compasivo y misericordioso, pues aun cuando nos deslizamos al pecado, Él nos ha dado a Jesús, su único Hijo, para que sea nuestro abogado y podamos ser escondidos tras Él. Por ello, Él es nuestra propiciación. Es tan grande su misericordia divina que si nos volvemos en arrepentimiento, no habrá duda que nuestro Padre nos perdonará. Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no rechaza al hombre o a la mujer que vienen a él con un corazón contrito y humillado. Así lo enseña el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La misericordia de Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él con su Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio, en la conciencia de que, si en verdad estamos arrepentidos, Él no cerrará su corazón a nuestra solicitud de perdón en el nombre de Jesús. Nunca el favor de Dios se detendrá para con sus hijos. En su familia, nuestra familia, la misericordia siempre habrá de triunfar sobre el juicio. No así en aquellos que no son miembros de la familia de Dios. Los que somos hijos, nos resulta intolerante, entonces, vivir sin la misericordia del Padre, pues no es
algo natural. La misericordia para nosotros es como el aire que sustenta la vida en esta tierra. De no existir moriríamos al momento de resbalar al pecado. La Escritura dice, y lo vuelvo a repetir, la paga del pecado es muerte. Pero no es así. El ejercicio eterno de abogacía de Jesús nos concede la oportunidad de volver al Padre y ser perdonados. Cuán grande y cuán sublime es el amor de Dios en favor nuestro. Mereciendo juicio, Él mismo pide a su Hijo Jesús, abogue por nosotros, para que su misericordia se derrame en nuestra vida, cuando somos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Y entonces arrepentidos clamamos por perdón. Sin duda el Padre, sin duda alguna nuestro Padre, tu Padre, mi Padre, quien nos ha adoptado, perdona, nos hace libres. Exactamente igual que el Hijo pródigo. Exactamente igual. ¿Qué podemos aprender hoy? Corramos cada mañana a la presencia de nuestro Padre y roguémosle por su misericordia. Nunca sobra y siempre nos es necesarísima para peregrinar sobre esta tierra, en tanto somos llamados a casa. La misericordia de Dios es indispensable. Nos permite estar cerca de nuestro Padre, vivir en su amor y no en sus juicios, y nos da la oportunidad de ser objeto del ministerio de Jesús delante de Dios en favor nuestro. Vivamos refugiados en su eterna misericordia. No se requiere más. Nuestra justicia nos es siempre insuficiente. Cada mañana clamamos y debemos de clamar porque la misericordia de Dios se haga patente y gobierne en nuestra vida. Sin duda encontraremos las bendiciones necesarias para cada día y la justicia en Jesús en favor de nosotros. En su misericordia, siempre la vida de los hijos de Dios siempre será mejor. Dios les bendiga.